Muy buena noche y bendiciones. Gracias, bendecida Marta. Gracias y paz. Y gracias y paz también para quienes siempre están acá presentes. Gracias por estar. Gracias. Y como es nuestra costumbre, también saludamos a los ángeles que están acá con nosotros en esta noche y, y que siempre la presencia de Dios está presente también, el Espíritu Santo y el Señor. El Señor también está presente. Bueno, voy a estar acá atendiendo las llamadas de las personas que se van conectando y de esa manera pues vamos haciendo la labor. Así que usted me va a tener también paciencia, al menos los primeros minutos, para poder aceptar a las personas que van llegando a la reunión como tal. Bueno, vamos a hacer nuestro momento de oración al Señor. Nuestro momento de oración al Señor, vamos a hacerlo en este instante de gratitud. Creo que todos ya hoy hemos orado, muy seguramente durante el día ya hemos hecho nuestros tiempos de oración. Entonces es como unirnos una vez más, solo para darle las gracias al Señor por sus misericordias. Amado Padre, el reino, el poder y la gloria son solo tuyos, Señor, y de nadie más. Bendito es tu nombre para siempre, Señor. Nosotros te damos las gracias por todas tus misericordias. Te damos las gracias, Señor, por todas tus bondades. Te decimos muchísimas gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por tantas bondades que tienes a diario con nosotros. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque, como dice tu palabra, desde donde nace el sol hasta donde se pone, así también se extiende la misericordia del Señor sobre cada uno de nosotros todos los días. Por eso siempre hay gratitud en nosotros, Señor. Y también tu palabra dice, así como está lejos el oriente del occidente, el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y tu palabra también dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Aquí estamos ante ti hoy, mitad de semana, con gratitud en el corazón. Gracias, Señor, por cómo están las cosas, por el estado actual de las cosas, como tu palabra dice en los evangelios de Jesús. El reino de los cielos o el reino de Dios enfrenta violencia y los valientes lo arrebatan. Gracias, Señor. Gracias. Así como dice el libro de Revelaciones, al reino de Dios solo entran los valientes, porque para los cobardes y los incrédulos y la otra lista que hay, no se halla lugar en el reino de Dios. Gracias por estos vencedores que están acá presentes, los que vienen en camino y los que están conectados. Por eso tu palabra dice de nosotros que somos más que vencedores. Cada día caminamos la obra y la senda de Dios preparada anticipadamente. Cada día hacemos frente a las situaciones y a las circunstancias diarias de la vida, no apoyados en nuestra fuerza, sino confiando en los designios del Señor, en la buena voluntad de Dios para nosotros. Hoy te damos las gracias por quienes estamos en luz. Gracias. Pero también si alguno está en tinieblas dentro del reino, gracias. Porque tu palabra dice que tú, oh Dios, eres el que enalteces y el que humillas, el que enriqueces y el que empobreces.
el que crea la llaga y trae la salud a la llaga. O sea, eres el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, eres el Todopoderoso. Por eso nuestro corazón, Señor, se vuelca hacia ti en gratitud, en alabanza. Bendito el nombre del Señor para siempre. Recibe, Señor, todo honor, toda honra. Recibe toda gloria, Señor. Recibe, Señor, lo que sale de nuestro corazón para ti, que es gratitud, que es amor, que es admiración, que es respeto, Señor. Y gracias, Señor, por cambiar nuestro lamento en baile, nuestra queja en alabanza. Gracias. Bendito el Señor que hizo los cielos y la tierra. Gloria a tu santo nombre por siempre. Gloria a tu santo nombre por siempre. En el nombre de Jesucristo el Señor, gracias. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, quiero invitarlos entonces, por favor, para que busquemos en Isaías capítulo 66, versículo 6. Isaías 66, 6. Isaías capítulo 66, versículo 6. Mientras que buscamos, podemos ponernos de acuerdo. Por favor, vamos a orar un momento por nuestro hermano, el pastor Carlos Arturo Marín. El pastor Carlos Arturo Marín ha sufrido un accidente y está hospitalizado. Están haciendo algunas resonancias. Entonces, vamos a orar para que el neurocirujano tome una buena decisión en relación a lo que se debe hacer con el pastor Carlos Arturo Marín. Nos han solicitado incorporación, entonces vamos a orar por él. Vamos a unirnos un momento. Ustedes allá, ustedes acá presentes, vamos a presentar al pastor Carlos Arturo Marín, pastor Carlos, si no se acuerdan más, el pastor Carlos. Vamos a orar por él, confesando lo que la palabra dice. En cuanto a enfermedades, la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Y en cuanto a situaciones, recordando que el Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará tu morada, que si pisas a la serpiente o a la espiga o al cachorro del león o del dragón, no podrá destruirte, no podrá morderte, no podrá envenenarte. Y también dice que aunque caigan a tu lado derecho o izquierda, no te van a tocar. Entonces vamos a orar para que la protección sea en la vida de Carlos, el Señor restaure su columna, sus nervios, y el Señor dirija a los médicos en su sabiduría natural a hacer las mejores decisiones por él, mientras que él se fortalece en Dios. Padre, enviamos la oración. Vamos aquí a grabarla para que la esposa escuche. En este momento estamos dando la oración por el pastor Carlos Arturo. Señor, enviamos la oración para nuestro amado hermano, el pastor Carlos Arturo Marín, Valencia. Señor, extiende tu mano donde él está, en la clínica que está en este momento. Extiende tu mano, Señor, restauradora. Oramos por un milagro. Oramos, Señor, para que acondiciones, reorganices, Señor, y calibres lo que se haya dañado con la caída, para que le toques la columna vertebral, le toques su cadera, su cuerpo, amado Dios, y para que los análisis o los resultados que salgan sean favorables y los médicos sepan qué hacer, qué diagnosticar. Glorifícate, Señor, directamente en el cuerpo del pastor o a través de las decisiones de los médicos, pero permite que tu hijo se restaure, tu hijo quede sano, tu hijo quede fortalecido, tu hijo pueda caminar bien, pueda moverse bien, amado Dios. Señor, dale sabiduría a los médicos y al corazón de tu hijo Carlos, dale paz, envíale una palabra de restauración, porque nosotros, la iglesia, le enviamos una palabra de salud en el nombre del Señor Jesús, y envía paz también al corazón de nuestra hermana Milena, su esposa, para que ellos puedan saber qué hacer. Señor, suple y provee también en circunstancias como estas. Abre puertas para que tu hijo y tu hija tengan lo suficiente para todos los requerimientos, amado Dios.
Los bendecimos, Señor, y oramos por ellos, por el pastor Carlos Arturo Marín Valencia. En el nombre de Jesucristo el Señor, declaramos que el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, declaramos que el poder de Dios se glorifica en la vida del pastor Carlos Arturo Marín y él recibe el milagro en su cuerpo. Él recibe el milagro en su cuerpo en el nombre de Jesucristo el Señor. Él recibe el milagro en su cuerpo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos hecho la oración por el pastor con la iglesia, la hemos enviado para que se consuelen también el corazón de su esposa y él, a escucharlo allí en la clínica. Y nosotros vamos a creer por el pastor, así como hemos creído también por cada uno de nosotros. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 6. Vamos a buscar allí la palabra del Señor. Isaías, capítulo 66, versículo 6. Y allí vamos a encontrar, dependiendo de la versión, vamos a escuchar tres tipos de voz que habla del versículo. En Isaías, capítulo 66, versículo 6. Isaías 66, 6, get away. En esa versión de la palabra de Isaías 66, 6, dice la Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: voz de alboroto de la ciudad, una voz; voz del templo, dos voces; voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Ahí hay tres voces. En la versión NTV dice: ¿qué es ese alboroto que hay en la ciudad? Ahí hay una voz. ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Ahí está la otra voz. Y es la voz del Señor vengándose a sus enemigos, es la tercera voz. Entonces vamos a hablar un poco en esta oportunidad que Dios nos ha concedido por su gracia, por su misericordia, de reunirnos hoy en semana. Vamos a hablar sobre la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios, de discernir la voz de Dios, porque es sumamente importante que nosotros podamos discernir su voz. Recordemos que una persona no puede hablar si no escucha. Yo no sé si eso nosotros lo sabíamos ya, pero una persona no puede hablar si no escucha. Porque para hablar, primero hay que escuchar. Cuando uno escucha, entonces aprende a hablar. Una de las cosas que son muy importantes en la vida cristiana, ahora que Dios nos ha llamado a la fe, ahora que Dios nos ha llamado y nos ha invitado a venir al nuevo pacto, es hablar conforme a la palabra de Dios. Yo le compartía hoy a José Domingo, le decía que hay que estar muy atento para uno hablar conforme a la palabra, porque por ejemplo Salomón dice: la vida y la muerte están en el dominio de la lengua. La vida y la muerte de cualquier asunto que uno realice. Ahí yo creo, Andy, que ya nos vemos el rostro bien. Muy bien. La vida y la muerte. La vida y la muerte de cualquier asunto. La vida y la muerte, si hablamos de la vida diaria, es decir, lo que yo digo, lo recibo. Y lo que yo digo es una modulación que le da vida a eso que estoy hablando, o es una modulación que le da muerte a eso que estoy hablando. Yo a veces molesto rápidamente y corrijo rápidamente con una pequeña observación a las personas cuando les escucho decir alguna cosa y hago una pequeña claridad rápida para hacerle caer en cuenta que no estamos hablando a veces conforme a lo que Dios dice,
sino conforme a lo que han dicho otras voces. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados es para hablar conforme a las palabras de Dios. Entonces, Salomón ya lo sabía. Escuché algo muy bonito, no es mío, esa expresión no es mía, pero me parece muy hermosa. Con 3 palabras, con 3 expresiones de la voz de Dios, Dios lo creó todo. Y creó la Tierra, las galaxias, se dice que son cientos o miles de galaxias. Y Dios creó todo con esta única expresión. Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue. Eso es todo. Y a partir de ahí se creó todas las cosas. Y algo interesante, está hablando a nivel de esa parte de la ciencia. Todos hemos oído hablar en algún momento de que existen unas especies de agujeros oscuros, de materia oscura, que se tragan estrellas, se tragan galaxias. Entonces, se pensaba, hasta hace un tiempo, desde el punto de vista científico, que el universo se estaba contrayendo, ya que esos agujeros absorben la materia. Y hay un misterio muy grande. A pesar de que han descubierto tantos agujeros y algunos bastante grandes que siguen tragándose en estrellas, en planetas y se están tragando el universo se está expandiendo. Es decir, que hoy, desde el principio, no sabemos cuántos miles o cientos de años han pasado, pero la voz de Dios fue clara, sea la luz. Y se sigue extendiendo. Ese mismo Dios que nos creó a su imagen y semejanza, nos dice que la vida y la muerte de cualquier asunto están en la confesión que hacemos todos los días. ¿Cómo hablamos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos confesando? ¿Qué estamos declarando? Y entonces uno diría, bueno, hay que confesar y declarar esto y aquello, pero resulta que no podemos confesar y declarar lo que no hemos escuchado. Entonces hay que oír la voz de Dios. Entonces aquí hay 3 voces y vamos a mirar, no, así que rápidamente vamos a detenernos en cada una un poquito. La primera, que dice la Reina Valera, que es de las más claras. La Reina Valera, por ejemplo, 1977, que es otra versión, dice, voz de tumulto viene de la ciudad. Voz del templo, segunda voz, y la voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Entonces, vamos a hablar de la primera voz, la voz de la ciudad, o la voz de alboroto de la ciudad, o la voz del tumulto de la ciudad. La ciudad o el entorno donde estamos, la sociedad en la que estamos, pues tiene una voz muy fuerte que es constante. ¿Cuál es la voz constante de los medios? ¿Cuál es la voz constante de la ciudad? ¿Cuál es la voz constante del país, del mundo? Entonces, pues, la verdad es que casi cualquier persona sabe que si solo se dedican a escuchar la voz de la ciudad, uno termina con temores, con enojos, con miedo. Alguien me decía hoy, me dijo, mi padre compró una casa y no sale de la casa porque tiene temor de que lo atraquen. Entonces está encerrado en su casa. Recibe sus arriendos, pero no sale de la casa. De vez en cuando va donde un hijo, pero tiene un temor. Si salgo, me atracan. ¿Esa voz es de dónde? Es la voz de la ciudad, porque usted mira todos los días las diferentes medios sociales y las noticias, y uno no ve sino atracos, atracos, y más atracos, y más atracos, y más atracos, y más atracos. Esa voz de la ciudad que dice que hay nuevas pandemias. Es la voz de la ciudad que decía que el lunes el mundo se acababa porque había un eclipse. Es la voz de la ciudad que dice que la iglesia está llena de gente falsa y que no hay Dios.
y que la intención de los líderes es el dinero, es la voz de la ciudad que dice que los políticos no sirven, es la voz de la ciudad que dice que hay crisis, es la voz de la ciudad que dice que este país no sirve, es la voz de la ciudad que habla en relación a muchas cosas mal. Ahora, nosotros, pues es lógico, hemos expuesto nuestro oído a la voz de la ciudad, pues nacemos en una sociedad, se nos habla en esa sociedad, aprendemos a oír las cosas de esta sociedad, pero hay tres voces. Y Dios nos está invitando para que nosotros, nuestro oído, se afine más a la voz de Él, a la voz de Dios, no a la voz de la ciudad. Ahora, mire esto tan interesante. Lo que uno habla es lo que uno recibe. Así hay un libro, ¿verdad? Que lo pueden buscar incluso. Lo que dices, recibes. Y hay testimonios ahí de la gente que lo que dice lo recibe. El poder de la palabra es otro libro. Hay testimonios ahí de que lo que usted dice recibe. En el poder de la mente subconsciente, usted le enseña que lo que usted piensa y habla es lo que usted está creando y lo trae. La Biblia también dice, por ejemplo, que Dios llama lo que no es como si fuera, ¿cierto? Su voz. Pues ya vemos solamente las tres iniciales, sea la luz y vea dónde va esto. Planetas, galaxias, y se sigue extendiendo. ¿Cómo estamos hablando nosotros ahora que pertenecemos al reino de Dios? Ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos hijos de Dios. ¿Acaso nuestra forma de hablar es conforme al sistema todavía? Esa primera voz es importante entonces que nosotros hagamos lo que dice Hebreos capítulo 5 y capítulo 6, que es que nosotros debemos, oído, afinar el oído espiritual. Porque tenemos sentidos espirituales, y uno de ellos es el oído. Usted debe aprender a identificar si la voz es de Dios o la voz es del hombre. O sea, en cuanto a lo que le está dando la información, porque lo que entra es lo que está saliendo. Vea, Jesús dijo esto, miren esto que es muy importante. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, yo la recibí de mi Padre. También Jesús dijo, yo no les hablo por mi propia cuenta, yo les digo lo que oí de mi Padre. Y entonces le damos la historia de Jesús, que es lo que él decía, ¿cierto? Que era lo que él hablaba. Y él dijo, esto que yo digo, esto que yo hablo, es lo que recibí de mi Padre. Lo vemos frente a Lázaro, que estaba muerto para la vida natural. Sin embargo, lo que él recibió del Padre fue que dijera que Lázaro no estaba muerto, sino que estaba como. Le llevan una noticia y dicen, hay una niña que ha muerto. Y él le dice, llévenme donde está la niña. Y cuando se acerca a la niña, le dice, niña, levántate, despierta. Y la levantó. La recordemos que la niña había muerto por inanición. Los padres no le daban suficiente alimento, entonces murió de hambre. Amén. Gracias por los comentarios de los hijos y las hijas de Dios. La voz de la ciudad nos dice que comienzan a todo eso que viene de parte del sistema. La segunda voz es la voz del templo. Y esa la voz del templo a veces se confunde con la voz de Dios. Porque se entiende o se entendería que la voz que sale del templo pues se debe considerar como la voz de Dios, pero no siempre la voz que sale del templo es la voz de Dios. Los profetas menores y Ezequiel, incluso Jeremías e Isaías, nos muestran varios cuadros donde Dios le mostró a ellos que la voz que salía del templo no era la voz de él, sino la imaginación y la perversión del corazón de quienes estaban en el templo. Uno de los profetas, Dios lo llevó al templo y lo llevó a uno de los muros. ¿Cómo les parece? Y Dios le dijo, quiero que vayas por tal pared. Y dijo, deténgase ahí. Busque un huequito que hay en la pared. Y el profeta buscó el huequito que hay en la pared. Y Dios le dijo, ahora mire lo que hay adentro. Y dentro del templo, en una de las habitaciones del templo, habían sacerdotes que tenían esculturas paganas y las estaban adorando.
Entonces, miren, esos son los mismos que luego le ministraban al pueblo. Por eso ustedes nunca, busquen todos los videos que tengo en YouTube o en Facebook, nunca me han escuchado decir aquí, Dios me dijo. ¿Nunca? Yo nunca he dicho, Dios me dijo y luego les doy un mensaje, no. Yo nunca he dicho eso. Porque me parece que es muy delicado que una persona para ganar la atención de otro o para que le obedezcan o para amarrar de una vez que lo escuchen, le tenga que decir a otro, Dios me dijo. Y entonces uno dice, no, pues si Dios le dijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Yo siempre he dicho, Dios dice. Entonces lo lleva al texto bíblico, ¿cierto? Dios dice, pero no Dios me dijo. ¿Por qué? Número uno, yo no tengo un teléfono especial que levanto y hablo con Dios para estar por encima de ustedes. Ay, ustedes no pueden hablar con Dios, oren y recen, y yo sigo y digo, Señor, no. Yo uso el mismo teléfono de ustedes. Yo le hablo y debo aprender a escucharle a Él. Ahora vamos a mirar cómo uno puede escuchar al Señor a través de diferentes medios. Algo bonito acá para recordar también. La oración no solamente es hablar, sino que la oración es escuchar. Y yo les aseguro esto, nuestras reuniones de oración son únicamente de hablar. Y apenas terminamos de hablar, decimos amén y bendecidos para la casa. O sea, no hemos desarrollado la capacidad de oír, porque para oír hay que guardar silencio. Y a veces cuando guardamos silencio, se pueden quedar dormidos, muy bien, se quedan dormidos. O, no está mal hecho que se queden dormidos. Tranquilo, no está bien que pregunten porque es que estamos hablando con seres humanos. ¿Quién me pregunta? Me dicen, si me quedo en silencio me quedo dormido. No hay problema que se queden dormidos. No hay problema con eso. Sí, claro, comenta. Yo digo que, a ver, la cosa es cuando uno se queda dormido, sí, no es necesario, porque es que cuando uno duerme, el espíritu dice que está en el total esposo, en la conexión con el Señor directamente. Pues sí, es una transición que se hecho sí, sobre eso. Entonces, es más como más necesario ese reposo cuando uno se duerme, sí, hablando pues en la noche, sí, sí, para esa conexión, porque ahí es donde uno con la respuesta al otro día de cada cosa. Entonces es una manera de... sí. Mire que el esposo nos dice algo que la Biblia dice y que también acá hay un comentario que nos acaban de hacer y que ustedes recuerdan porque ustedes han oído la voz de Dios. La Biblia dice así, aún en las noches me enseña, cuando está dormido. Dice, cuando duermo, Él le habla a mi conciencia. Él me enseña mientras que estoy dormido. Y les cuento algo interesante. Grandes hombres de la historia, del pasado y del presente, duermen, o sea, ellos hacen las preguntas cuando se van a acostar. ¿Sí? Respóndeme sobre este asunto o mientras que estoy dormido, te pido que me hables sobre este asunto. ¿Qué debo hacer? Y dejan una libreta y un lápiz junto a la cama. Y a veces en medio de la noche se levantan o se despiertan y escriben y siguen durmiendo. Y al día siguiente miran la libreta y ahí están las respuestas a las cosas. Sí. Se dice de algunos hombres, entre ellos Tomás Alva Edison, que se encerraban en una habitación con una mesa únicamente, una libreta, un lápiz, en completa oscuridad. Se dice que Henry Ford también lo hacía y otros. Completa oscuridad y se quedaban allí. Media hora, una hora, 2 horas. O sea, Einstein también lo hacía, hasta que salían con la respuesta, porque se tomaban el tiempo de escuchar, porque siempre hay quien responda. Dios siempre responde. Lo que pasa es que nosotros, como les digo, nosotros venimos al Señor, yo tengo un problema, Señor, reprendo, desato, bendigo, hago todo, Padre, en el nombre del Señor, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, amén, y me voy. Entonces, pues, es un monólogo, ¿cierto? No esperó la respuesta. No dejó que yo le hablara. O si Dios habló, está la voz de la ciudad, está la voz del templo, y entonces no se escucha porque
algo particular de la voz de Dios es esto. La voz de Dios es suave. La voz de Dios es un susurro. La voz de Dios es clara. Ahora, Dios habla como trueno, pero cuando Dios responde a sus hijos, generalmente le responde con una voz suave. Entonces, se requiere que haya un poco de paso, de silencio, para que él responda. Entonces, segundo, la voz del templo. La iglesia durante muchos años ha experimentado la voz del templo. Y actualmente todavía se experimenta. Si ustedes miran a muchos mensajes, muchos predicadores y muchas comunidades, se escucha mucho la voz del templo, pero no la voz de Dios. Es decir, se predica más las enseñanzas de la misión. Se predican más la doctrina de la misión como tal. No el evangelio puro, no a Jesucristo, sino es que en nuestra iglesia o nuestra misión se hace de esta y esta y esta manera, entonces se le pone a las personas una serie de pasos para alcanzar ciertas cosas. Pero si usted mira, no es la voz ya de la ciudad, tampoco es la voz de Dios, sino que es la voz del templo, que tiene sus propias ideas, sus propias creencias. Ustedes saben, con el debido respeto que se merecen todos, que la voz del templo tiene mucho que ver con qué se puede comer y no se puede comer, más que lo que Dios dice. La voz del templo tiene mucho que ver con cómo uno puede vestirse. La voz del templo, o sea, son diferentes cosas, pero no necesariamente tiene que ver con la voz de Dios. Sí, por ejemplo, para que pasemos a la voz de Dios. Las personas que siendo cristianos o creyentes, en el movimiento actual que hay de profetas, que han profetizado que el mundo se acaba en el 2000, en el 2012, y que algunos dijeron también que el Señor venía ahorita el 8. Es una voz que sale del templo, pero no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Bueno, ustedes acá. No se vayan con el carro de fuego. Estén acá. Ok, está bien. Estén acá. Muy bien. Oiga esto. Cuando un pastor o un profeta llega a una congregación y le profetiza al pastor o a la pastora o le profetiza a un creyente de la congregación que ha pasado varias veces y le dice, Dios tiene para ti un futuro, Dios tiene para ti un esposo, una esposa, y resulta que el hombre ya es casado. O ya es casado. Cuando un hombre, yo he visto los videos, me parece terrible, se para en el altar y dice, no puedo orar, no puedo orar, no puedo orar. Y entonces yo pues me llamó la atención el video y yo me quedé, ¿por qué no puedo orar? Y él dijo, porque no veo el dinero en el púlpito, no puedo orar. Entonces, estaba pidiendo que la gente saliera y trajera dinero, billeticos y los pusiera ahí encima del púlpito para él orar. Y yo dije, eso no tiene fundamento bíblico. O sea, eso no tiene fundamento bíblico. ¿Cierto? Que como que no puede orar. Entonces yo dije, pues ore. Pero no, él pidió otro se puso muy bravo, porque la gente no sacaba la cantidad de dinero que él decía. Eso no es, sin embargo, los creyentes humildes piensan que por ser un apóstol, un profeta, un pastor, es la voz de Dios. Pero resulta que Dios no está interesado en sacarle a nadie el dinero del bolsillo, ni en empobrecer a nadie, ni en quitarle dinero a nadie, porque Dios no tiene necesidades. La obra de Dios tiene requerimientos, pero Dios no tiene necesidades. Entonces, entonces yo no puedo orar porque usted no ha traído la ofrenda. No, eso no es bíblico. La voz del templo te dice que Dios te escucha si oras a cierta hora. Ahora, ora a cualquier hora del día. Ten libertad de orar a la hora que quieras, a la hora que puedas. Pero Dios no escucha de una hora a otra hora. O sea, Dios no escucha de 1 a 3 de la mañana. Dios escucha todo el tiempo. Sin embargo, yo sé como pastor que hay lugares donde te dicen el tiempo de oración es de 1 a 3. No, pero es que
Eso para personas que no trabajen, o para personas que se les vaya el sueño, pero comprendamos esto. Abraham oraba, ¿a qué hora? Según la Biblia. A las 3 de la tarde. Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces. David oraba ¿cuántas veces al día siendo rey? David oraba hasta 7 veces al día y era rey. Porque hay un principio acá que cuando pasemos a la voz de Dios, y es este: entre más responsabilidad tenga usted, más debe orar. Mucho más. Oiga esto, oiga esto. La voz de la ciudad no es la voz de Dios. Aunque la gente dice la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero la voz de la ciudad no es la voz de Dios. Y oído, tenga discernimiento espiritual, porque la voz que sale del templo no siempre es la voz de Dios. Recuerden a lo del profeta que Dios lo llevó al muro y le dijo: mire por el huequito. Estos rinden culto a otros dioses, adoran al sol y a otras deidades y luego salen a ministrar al pueblo. Por una parte. Por otra parte, había unos desórdenes ya de tipo que tienen que ver con la parte sensual y sexual, toda cantidad de cosas. Pero luego salían y ministraban al pueblo. Estaban los que se quedaban con lo que era de Dios. Entonces, la voz del templo no necesariamente es la voz de Dios. Hay que aprender entonces a discernir. Y la tercera voz es la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Dijo esto: mis ovejas reconocen mi voz. Mis ovejas no seguirán la voz de los extraños. Y algo bonito que nosotros sabemos en lo que hemos aprendido es que se pueden juntar varios rebaños de ovejas y los pastores están allá charlando, los rebaños de ovejas están juntos, pero cuando el pastor llama a sus ovejas, solo vienen hacia él las que son de él, las otras no vienen, porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Juan capítulo 10, Juan capítulo 9, él es el buen pastor. Entonces la pregunta acá es: ¿reconocemos nosotros la voz del Señor? ¿O todavía tenemos confusión con la voz de la ciudad, la voz del templo, la voz de Dios? ¿Cuál será la voz de Dios? Porque las ovejas deben reconocer la voz del pastor, o sea, la voz de Dios. De la tercera voz es la voz de Dios. Y acá hay una cosa bonita que quiero recordarles de un texto que ustedes saben de la Biblia. Dos referencias. Vamos a hablar de Elías y de Samuel. Elías se va a un lugar y está dentro de un lugar. Y Dios quiere hablar con Elías. O sea, Dios quiere transmitirle un mensaje a Elías, quiere que él oiga su voz. Y entonces dice que hubo un viento tremendo, terrible, que desprendía los árboles, los quebraba y casi que reventaba las rocas y se movía por todas partes. Mucho movimiento, mucho ruido, mucha acción. Pero la Biblia deja claro y dice: pero ahí estaba el Señor. Y eso en relación a la voz de la ciudad y la voz del templo, a veces nosotros nos enseñaron que para que Dios se manifieste tiene que haber mucho movimiento, mucha obra, mucho show, mucho ruido, mucha distracción. La gente, a veces incluso la gente dice: uy, ¿cómo se sintió la presencia de Dios? Entonces uno dice: bueno, ¿cómo fue la presencia de Dios? ¿Qué experiencia personal tuvo usted con Dios? No, o sea, abrazo, las luces, la música, el movimiento, apagaron las luces, prendieron el reflector, lloramos.
pero ¿es la presencia de Dios o es mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, pero no presencia, no voz de Dios? Porque hay mucho ruido y mucho show. Yo veo, por ahí me llegan muchos videos y ustedes saben que nosotros cantamos y hay grupos dedicados a la música cristiana, a la música religiosa, hay cantantes dedicados, acá tenemos en la congregación también personas que cantan música con temas religiosos, porque no existe eso como música cristiana y música mundana. O sea, la música es música, la letra es letra, sino que el tema religioso, espiritual, sacro, y, y hay unos que son de movimiento, pero, pero aunque hay mucho ruido a veces, es algo como dice Corintios 13, mucho ruido que en vez de llevarlo a uno a la comunión, es algo como que molesta. Sí, dice ahí, es algo que no dice, ¿esto qué es? Mucho ruido. Entonces, mucho viento. Después dice que hubo un terremoto. Ahora, yo digo, no por ustedes, sino casi que incluso por mí, que si yo estoy en un lugar apartado, escondido, o buscando a Dios, o llevado de mis emociones, como estaba Elías en ese momento por allá, y de un momento a otro comienza ese movimiento y el viento y eso entra y eso casi que habla el viento y todo eso, yo casi que digo con toda honestidad, diría, ay Señor Dios, Dios mío, Señor, tranquilízate, uy, la ira del Señor. Pero Elías dijo, ahí no está. Luego un temblor. ¿Qué dice? La gente de tira, yo no sé si usted lo dijo, la gente que de tira y ves al piso cuando un temblor, Señor, dice, y ahí no estaba Dios. Pero Elías dice después que vino un suave y apacible susurro, algo como un silbido suave, casi imperceptible al oído, y dice que inmediatamente Elías cubrió su rostro y se postró, porque ahí estaba Dios, la presencia de Dios. Entonces la voz le habló en el silencio. ¿Qué haces aquí, Elías? Le habló desde afuera. Entonces Elías le contestó y quedó en el diálogo y Dios le dijo, ven acá, sal acá, porque tengo que encargarte unas tareas todavía que tienes que realizar. La voz de Dios se escucha en el susurro. Vamos a hablar de Ana y Samuel. Ana es estéril, le pide un hijo al Señor, hace una oración para Dios, le ofrece el hijo al Señor, se lo deja a Elí, Elí lo tiene allí, Elí no lo ha acostumbrado a los temas espirituales, dice ahí la Biblia que aún Samuel no conocía al Señor. Entonces, una noche, Samuel dijo, me está llamando el viejo, Elí, el sacerdote, y entonces se levantó y le dijo, dígame, ¿qué necesito? Porque él estaba allí para servir. Y Elí le dijo, yo no necesito nada, o sea, váyase. Volvió al rato Samuel, entonces Samuel volvió. Y cuando fue la segunda vez, entonces Elí comprendió que Dios le estaba hablando al muchacho, pero el muchacho no conocía la voz. O sea, Dios le estaba hablando, pero él no conocía la voz de Dios. Será la realidad de muchas personas que Dios les ha hablado durante años o les habla incluso actualmente, pero su oído no está calibrado aún para la voz de Dios. Entonces escuchan en la ciudad, escuchan en el templo, escuchan sus propios temores, pero no la voz de Dios. Y Dios les ha hablado una y otra vez, pero no prestan atención porque no les parece que sea la voz de Dios. Entonces él le dijo, si te vuelven a llamar, vas a responder de la siguiente manera. A mí esa oración también me tocó y alguien me dijo que la hacía. Alguien a quien yo no le había hablado de este tema me dijo, yo hago esta oración y eso me llamó mucho la atención. Si te llaman, vas a responder así. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Oración.
¿Qué oraciones? Uno poderle decir a él en la noche o en la mañana, habla, Señor, que tu siervo o tu sierva escuche. Y entonces la voz le habló. Y la voz que le habló, porque uno no puede hablar si primero no escucha. La voz que le habló a él se convirtió en la voz de Samuel, en una voz profética. La voz que le habló, que él escuchó, se convirtió en él en una voz profética. Y sabemos que Samuel fue o es uno de los grandes profetas de la nación de Israel, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero primero tuvo que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? Bueno, Dios ha hablado a veces, en la historia humana ha hablado audiblemente. Por lo tanto, si alguien dice Dios me habló audiblemente, pues yo no estoy en la autoridad de decirle que no. Dios puede hablar si quiere audiblemente. Puede hacer. Dios puede hablar en sueño, en la noche, en un sueño. Dios puede venir y te habla y te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, o simplemente tiene una conversación con usted en la que usted sabe que esa presencia, esa voz es o fue el Señor. Como José, que tiene un amigo que tiene una experiencia que nadie se la puede quitar, esa experiencia. O sea, nadie puede decirle, no, Dios no existe o Dios no te habló. O incluso pueden decirle, usted lo que pasa es que se imaginó, se empeliculó, pero él sabe lo que él escuchó. Y como él sabe lo que él escuchó, nadie puede quitarle a él la dulzura de saber que él escuchó la voz de Dios. Bueno, eso por esa parte. La otra parte también tiene que ver, acá que estoy cuadrando acá más un tipo, ya que toca hacer todo a la vez, muy bien, es esta. Dios habla a través de su palabra, de la palabra escrita. Antenoche tuve una experiencia bonita. Hace muchos días no me leía el Salmo 119 y me lo leía de noche. Me lo leí. Para hacer la oración, primero me leí el Salmo 119 en la versión NTV. ¿Me lo leí? No, me lo leí en la Scofield, la Reina Valera 1960, versión del Scofield. Me leí el Salmo 119, que fue el mismo día que le estudiaste de la reflexión que decía Salmo 19 y Salmo 119. Entonces me leí el Salmo 119, precioso, y después de eso tuve la libertad de orar un rato, conforme a esa misma palabra que había allí. Dios habla a través de su palabra. O sea, que nadie puede decir, es que Dios no habla. Ahora, ¿a quién Dios le habla a través de su palabra? A los que afinan el oído, a los que están dispuestos, pero hay algo más interesante acá. Hay tiempo que uno le dedica, al tiempo, que cuando uno dedica un tiempo, adquiere como esa confianza. Eso es como un humano. Yo le dedico tiempo haciendo cosas que no se la hice a su vida. Entonces van dando por una comunión, como un estado de comunión, de compenetración cuando uno le dedica tiempo a oír la voz de Dios. Por eso leer la palabra es importante. Vean. Dios le habla con su palabra a sus hijos. A los que no son hijos no le habla con la palabra. Salmo 19 sí dice con qué Dios le habla a los que no son sus hijos, en el sentido de que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador y a Jesucristo como el Señor. El Salmo 19 dice que Dios les habla a través de la creación. La misma creación que él al principio dijo, sea la luz, y se forman las estrellas, las galaxias, el cielo, la tierra. A su iglesia, a su pueblo, Dios le habla con su palabra. Ustedes leen la palabra de Dios. Les habla en sueño, les habla en visión, les habla en pensamiento. O sea, Dios genera en ustedes el querer y el hacer.
Les habla a través del pastor. O sea, Dios usa la voz del pastor que debe estar alineada a la palabra de Dios. No a la idea mía de que Dios me dijo a mí que ustedes no. Lo que Dios dijo. Pero a los que no son creyentes, Dios también les habla. Pero les testifica con una puesta de sol. Les testifica con un amanecer. Les testifica con la lluvia. Les testifica con la flor que crece. Les testifica con la tierra que produce. Les testifica con su orden en la creación. Dios siempre está hablando. La pregunta es esta para que oremos hoy. ¿Nosotros estamos escuchando? Y aquí quiero usar un ejemplo usando dos frecuencias, como para hacerme entender. Nosotros conocemos dos frecuencias que son la AM y FM. Hay una programación en AM y hay una programación en FM. Y uno, con un dispositivo, uno puede usar, entrar a la frecuencia de FM o la de AM, y cada una tiene una programación, una música y unos programas diferentes. Nosotros podemos tener la frecuencia bien afinada a la voz de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la noticia del día? ¿Cuál es la enfermedad del día? ¿Cuál es el temblor del día? ¿Cuál es la crisis del día? ¿Cuál es el problema del día? La voz. ¿Cuál es la nueva enfermedad? Yo distingo a algunas personas que cuando hay una enfermedad nueva les dicen, mira que hay una enfermedad nueva ¿y cómo es? Pues que es así, ay, yo creo que, yo tengo porque yo estaba como tosiendo, yo estaba como incómodo. O sea, toda enfermedad que viene, ellos ya la tienen. Afinan la voz, y la crisis, no, esto está muy duro, muy difícil, no, es que verdaderamente sí, la situación está muy, muy tremenda. La voz, ¿cierto? La voz que sale. Porque vea, como Samuel, la voz que le habló a Samuel fue la voz de Dios, pero fue una voz profética para el pueblo y para Elí. Y la voz que le habló se convirtió en la boca de Samuel, en la voz profética del pueblo. La voz que usted escuche se convierte en la voz que sale a través de su voz. Usted escucha crisis, ¿de qué habla? Usted escucha enfermedad, ¿de qué habla? La voz del templo también. Usted la pasa en cuanta cosa hacen. Gracias. Gracias, Juan. Usted se la pasa en cuanta cosa hace. Mire, por ejemplo, teniendo en cuenta que son espacios buenos, pero vamos a hablarlo de esta manera. Para Dios hablarle a usted, hijo de Dios, Dios necesita llevarlo a un retiro. O Dios le puede hablar a usted en cualquier parte. Dios le habla en cualquier parte porque usted está a menos de 1 metro de Él. Ahí le está hablando, porque Él está en usted. ¿Pastor, está en contra de los retiros? No. Pero yo no puedo decirle, ven al retiro para que Dios te hable. No. Yo no puedo condicionar que Dios habla en un retiro, que Dios habla acá en la capilla, o que Dios te habla en la casa. Dios te puede hablar en cualquier momento. La cuestión es, ¿usted está en la frecuencia correcta? Y se lo digo, le voy a decir la frecuencia correcta. Se llama Cristo. Cristo es la frecuencia correcta. O el Señor Jesús, o el Señor Jesucristo. O sea, creer en el Hijo de Dios. Creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Hablar la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. ¿Cómo se encuentra? Completo, bendecido y reinando en vida sobre toda circunstancia. Y reinando no es aguantando la problemática y sufriéndola, no. Reinando en vida es que usted está como un rey. Pastor, ¿y cómo llegó a ese estado? Confesando, porque usted escucha la voz de Dios que te dice bendecido con toda bendición. Y la voz de Dios en usted se convierte en su voz profética que declara, soy bendecido con toda bendición. Usted escucha la voz de Dios que dice, yo soy tu sanador, ¿cierto? Por sus llagas hemos sido sanos. La voz de Dios que usted escucha, la voz que sale a través de su boca diciendo, yo estoy sano. Usted escucha la voz de Dios que dice, las riquezas de las naciones serán traídas a ti. Eso dice la palabra de Dios. Tesoro en abundancia. La palabra dice que eres bendecido. Entonces, cuando esa voz entra, sale por tu boca diciendo, soy próspero, soy sano, soy bendecido, soy cabeza y no cola. Estoy arriba y no abajo. Presto y no pido prestado. Reparto con liberalidad, le doy a los pobres. O sea, es la voz que entra, es la voz que sale. Entonces, cuando usted escuche a otro, escuche lo que sale y se da cuenta que está entrando.
Entonces dígale, afínese en Cristo. Ahí está la voz correcta, la voz de Dios. Entonces, tres voces. Voz del pueblo, que es la voz de los hombres. La voz del templo, que parece la voz de Dios, porque, por ejemplo, la voz de Dios en el tiempo de Jesús decía esto. La voz del templo decía esto, oído, oído. No importa que no ayuden a sus padres, no importa. Con tal de que traigan la ofrenda al templo, no hay problema. Dios está contento, pero no dejen de traer la ofrenda al templo, así sus papás no reciban ayuda. Y como salía del templo, parecía la voz de quién? De Dios. Pero ¿sabe qué decía la voz de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Para que oremos un momento, cuando alguien le habla a uno con un susurro o en voz baja, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para escuchar? Mucha atención. ¿Qué más? Silencio, pero ¿qué más? Prestar atención, pero si yo le digo, por ejemplo, en este caso, voy a tomar a Andy y le digo, acercarse. Porque lo que José decía ahorita es que Dios quiere intimar con nosotros. Yo te digo al oído unas palabritas, acércate. Entonces Dios habla a veces susurrando para que usted y yo nos acerquemos. Amén, así es. Nos acerquemos y le pongamos el oído cerca de la boca para que cuando nos hable se nos erice todo esto por acá. Uy, Señor, ¿qué me estás diciendo? Uy, venga un abracito de una vez. ¿Eh? Intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor. Ahí se nota una claridad. Porque es que la palabra de Dios es clarísima. Y está perfecta. Porque la voz de la ciudad. Una voz que está ahí, es ruido. La voz de la ciudad es ruido. Y la voz del templo a veces también es ruido, no hay claridad. Pero la voz de Dios es una voz clara. Cuando Dios habla, acércate para oír, dice, no para ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate para oír. Hoy les dejo hasta allí. Cuando usted ore, así ore un minuto. Hable 20 segundos, 30 segundos, igual de silencio si quiera 30 segundos. Señor, dígalo hasta que lo interiorice en el subconsciente y se convierta en una verdad, no en una frase mental, sino en una verdad. Háblame, Señor, que tu sierva escuche. Y guarde silencio un ratito. Y luego acuéstese a dormir o vaya a sus labores y esté atento que Dios le va a susurrar, porque dice Isaías 30 o 35, dice, la voz que hablará a tus espaldas junto al oído y te dirá, este es el camino, andad por él. Si ves que no es una voz que grita, sino que te habla en el oído y te dice, este es el camino. ¿Vamos? Luego seguimos con el tema. Gracias por haber estado conectados. Gracias por sus aportes durante la reunión, escribiendo, diciendo amén, profesando la palabra, dando respuestas. Gracias a ustedes por estar presentes, por venir, venciendo los obstáculos de la ciudad, el ruido de la ciudad y estar hoy acá. Gracias a usted que en algún momento nos verá en el diferido. Hablemosle un momento a nuestro Padre y digámosle que más de seguido queremos oír a través de la palabra, la Biblia, leyéndola, o a través del sueño o la visión, o a través del susurro suave, o incluso a través de su creación. Queremos tener mucha claridad en oír su voz. Amado Padre, gracias. La voz más segura para nosotros ciertamente es la voz que está en la palabra, tanto la que está escrita como la palabra que está escrita en el Espíritu. Es la voz del Espíritu, la voz que nos habla a la mente, a la conciencia, al corazón. Y que incluso a veces cuando el mundo se derrumba, esa voz nos dice, tranquilo, tranquila, no te desesperes, tranquilo, confía en mí, dice el Señor. Entonces, esa voz que habla así, es esa voz suave que nos susurra al oído, que nos habla. Señor, límpianos un poco el oído, desintoxícanos el oído, porque en la medida que hay ruido, el oído se ensordece. Así que
Se requiere que hagas esa operación en nosotros, de que nos afines el oído para que escuchemos correctamente la voz de Dios. Gracias por la voz de la ciudad, pero no es la voz que va a dirigir nuestra vida, ni la voz incluso del templo la que va a dirigir nuestra vida. Que sea tu voz, Señor, la que nos hable al Espíritu, la que nos hable al corazón, la que se confirme con la palabra escrita en la Biblia. Que sea esa voz que se alinea dentro de nosotros con el testimonio que da el Espíritu Santo y sea esa la voz que escuchemos. Señor, si hemos estado equivocados y nuestros oídos han escuchado una voz que no es, que se suplanta como la voz de Dios. Señor, con humildad te decimos que la luz del Espíritu, la luz del Espíritu, la luz de la palabra, desvanezca lo que no es, para que permanezca lo que es. Señor, nosotros terminamos la oración acá, pero quedamos atentos con la oración de Samuel. Háblanos, háblanos que queremos seguir oyendo tu voz. Gracias por habernos hablado, por hablarnos y por las palabras que nos hablarás. Gracias, Señor, por estos bendecidos. Y una vez más, únanse a mí en gratitud, porque al principio oramos pidiendo por el pastor Carlos Arturo Marín. Ahora únanse a mí en la fe y abran su boca en la confesión de la salud, diciéndole al Padre: gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración a través de tu Hijo Jesucristo. Oración que hemos hecho hoy a favor del pastor Carlos Arturo Marín, para que él pueda levantarse y sobreponerse a esta condición, a este accidente que tuvo, amado Dios, y su columna sea guardada, sus tendones, sus músculos, su sistema, Señor, su sistema nervioso sean guardados, para que los médicos diagnostiquen bien, para que los resultados sean favorables, y también, Señor, para que ellos tengan la provisión para lo que genera una crisis, suplir todos. Gracias, Señor, por haber oído la oración. Y si alguno de mis hermanos ha estado enfermo, gracias por darle una palabra de salud y de sanidad en esta noche. Y si alguno está afligido, gracias por darle una palabra de paz y de tranquilidad. Gracias, te decimos hoy aquí, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Gracias y paz. Gracias y paz. A ustedes gracias y paz, muy bendecidos. Gracias y paz.